Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre el infierno. El infierno sí existe. Santa Faustina fue llevada al infierno por su ángel de la guarda. Y ella lo describe como padecen las almas, ahí, las almas condenadas. Pero antes de eso quiero que recordemos por qué existe el infierno. Ustedes se acuerdan que Dios creó a los ángeles antes de crear a los seres humanos. Y en el cielo había millones de ángeles. Y entonces había un ángel, el más hermoso, el más bello, el más inteligente, se llamaba Luzbel. Y resulta que este ángel en un momento cayó en el pecado de soberbia. No pasó la prueba, porque ellos también tuvieron que pasar una prueba. Así como nosotros los seres humanos, Adán y Eva, tuvieron que pasar una prueba, los ángeles también. Y no pasaron la prueba. No quisieron seguir sirviendo ni adorando a Dios. Entonces, una tercera parte de los ángeles que había en el cielo siguieron a Luzbel, Lucifer. 2/3 partes fueron fieles a Dios y guiados por San Miguel Arcángel, lucharon en una batalla muy fuerte, muy grande en el cielo. Los ángeles buenos, los ángeles fieles, guiados por San Miguel Arcángel, los ángeles rebeldes, guiados por Lucifer. Una batalla muy grande y los ángeles rebeldes fueron arrojados al infierno y a la tierra. Lo ganaron los ángeles fieles. Y entonces, estos ángeles rebeldes, pues nos odian a nosotros, los seres humanos, porque nosotros podemos llegar a ocupar el lugar en el cielo que ellos perdieron. Si es que nosotros somos fieles a Jesús, a sus enseñanzas, y queremos y aceptamos su divina misericordia y su salvación. O sea, la salvación que Él nos da a través de su muerte y resurrección. Entonces, ellos nos tientan durante toda nuestra vida para atrapar nuestra alma. Eso es lo que ellos quieren. Por eso nos envidian, porque podemos llegar a ocupar el lugar que ellos perdieron por su soberbia. Y ellos ya no tienen marcha atrás, ellos no tienen otra segunda oportunidad. Y nosotros tenemos muchas oportunidades durante nuestra vida. Cada vez que caemos nos podemos arrepentir, pedirle perdón de corazón a Dios y acercarnos a la confesión. Eso es lo mejor. ¿Sí? Y hacer un buen acto de arrepentimiento profundo y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pero los ángeles no tuvieron segunda oportunidad. Y entonces, al caer en su soberbia, fueron arrojados al infierno, a la tierra, y nos andan rondando para ver cuándo y cómo atrapar nuestras almas. O sea, nuestra vida, ¿qué es? Esta lucha entre el bien y el mal, y los que nosotros hagamos con nuestra libertad, que vamos escogiendo, si el bien o el mal. Si el bien, cuando les hacemos caso a nuestro ángel de la guarda y hacemos caso a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, o el mal cuando le hacemos caso a los demonios que nos andan tentando y que quieren irnos atrapando poco a poco con sus cadenas espirituales para llevarnos a la condenación eterna. Voy a leerles un párrafo en el diario de Santa Faustina, en el cual Santa Faustina le pregunta a Jesús por qué los ángeles no tuvieron segunda oportunidad. Dice así, en el párrafo 1332, para quien tenga el diario de Santa Faustina, dice: cuando meditaba sobre el pecado de los ángeles y sobre su castigo inmediato, he preguntado a Jesús, ¿por qué los ángeles fueron castigados inmediatamente después del pecado? Escuché una voz: por su profundo conocimiento de Dios. Ningún hombre en la tierra, aunque fuera un gran santo, tiene tal conocimiento de Dios como un ángel. Pero conmigo, miserable, oh Dios, te has mostrado misericordioso, dice Santa Faustina. Tantas veces me llevas en el seno de tu misericordia y me perdonarás siempre cuando con el corazón contrito te suplique perdón. Entonces, por eso, los ángeles no tuvieron segunda oportunidad, por su profundo conocimiento de Dios. O sea, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando rechazaron a Dios, cuando no quisieron seguir sirviéndolo ni adorándolo. Y se rebelaron contra Dios, quisieron ser como Dios y quisieron crear su propio reino. Y por eso nos quieren llevar a nosotros a la condenación eterna, para tratar de tener un reino mayor que el de Dios, cosa que es imposible. Dios es omnipotente. Ellos tienen poder, pero mínimo en comparación a lo que tiene Dios. ¿Sí? Dios es omnipotente. Entonces nunca hay que sentirnos que el demonio tiene más poder que Dios. No. Dios creó a los ángeles. Los demonios fueron creados por Dios, fueron creados ángeles.
Ellos se rebelaron y fueron condenados por su soberbia. Y sabían profundamente bien lo que estaban haciendo cuando rechazaron a Dios, cuando no quisieron seguir sirviéndolo ni adorándolo, porque para eso fueron creados. Entonces, por su profundo conocimiento, ya no se le dio otra segunda oportunidad, y a nosotros sí. Por eso Santa Faustina dice que ella, pues, gracias a su arrepentimiento siempre de corazón, con un corazón contrito, Jesús siempre la perdonaba. Y así es con nosotros. Si nosotros queremos pedir ese perdón, se necesita que seamos humildes, que queramos pedir ese perdón, que lo hagamos. Y así Jesús siempre nos va a perdonar. Y especialmente en el sacramento de la confesión. Bueno, entonces ahora vamos a leer cuando Santa Faustina fue llevada al infierno. Ella lo describe. Dice, en el párrafo 741, hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa, la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellas. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo, que ofenderte con el menor pecado. Entonces vemos como Faustina fue llevada al infierno. ¿Sí? Ella fue llevada por su ángel de la guarda y nos describe todo lo que ella ve ahí. Dice que espantosamente grande es su extensión. O sea, para no creamos, porque a veces hay personas que dicen, no, es que el infierno es un estado espiritual. Yo creo que es un estado espiritual y físico. Las dos cosas. Es el estado del alma y en un lugar físico. Antiguamente nos decían que era en el centro de la tierra. Luego, los tipos de tormentos dice, el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios, o sea, haber perdido a Dios para siempre. Un alma que rechaza a Dios en el momento de la muerte, lo rechaza para siempre. Por eso es tan importante acogernos a su divina misericordia y estar preparados para el momento de nuestra muerte. Porque es el momento más importante de nuestra vida. Y aunque a muchas personas hoy en día creen que el infierno no existe, pues eso es una trampa del demonio, como nos dice Faustina. Ella lo escribe para dar testimonio de que sí existe. Es una trampa del demonio hacernos creer que no existe, que qué importa, que llevemos la vida como sea, relajados, da lo mismo,
¿Para qué cumplo los 10 mandamientos? Da lo mismo. ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué acercarme a la confesión? ¿Para qué los sacramentos? Da igual, al fin que Dios está misericordioso. Así es como mucha gente piensa hoy en día. Porque dicen, claro, si Dios está misericordioso, ¿qué importa? Da igual. Él de todos modos me va a perdonar. Y no es así. Él me va a perdonar si yo me arrepiento y le pido perdón. Lo que pasa es que en el momento último va a ser una lucha espiritual muy grande. Entre las trampas y tentaciones que el demonio está poniendo al alma cuando está muriendo, cuando está agonizando, para atrapar esa alma. Porque él lo que quiere es llevar esa otra alma al infierno y tener un reino mayor que el de Dios. Eso es lo que él quiere. En su soberbia, él quiere ser mayor que Dios, más que Dios. Es imposible. No hay nadie como Dios. Por eso San Miguel Arcángel decía, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Sí? Pero los demonios hacen su lucha y nos van a estar tentando a todos en ese último instante. Por eso es tan importante estar preparados. Tanta gente que muere sin vivir en gracia de Dios y que tienen esa lucha tan fuerte en ese último momento. Ayudarles con nuestra oración, especialmente con la coronilla. Si se puede llevar un sacerdote, hacerlo para que los confiese y para que les dé la extrema unción. Y de todos modos usar los sacramentales alrededor del enfermo. Ponerle la medalla milagrosa, el escapulario de la Virgen del Carmen, rociar agua bendita a su alrededor, poner imágenes de Jesús y de la Virgen María. Todo lo que pueda ser bendecido, obviamente, benditas las imágenes, pero todo lo que pueda ser santo para alejar a los demonios. Todo lo que pueda ser sacramentales para alejar a los demonios. Pero especialmente, pues, vivir en gracia de Dios. Eso es lo mejor. Entonces, es la gente que rechaza a Dios en el último instante, lo rechaza para toda la eternidad y pierde a Dios para siempre. Es algo que no lo logramos entender en nuestra mente. Yo creo que nuestra mente no logra entender lo que es eterno. Somos tan poca cosa y con una mente pues muy limitada como entender lo que es eterno, que no tiene fin, pero así es. Entonces, tengamos preocupación por ese momento. De verdad, que sea lo más importante para cada uno de nosotros. Así que nos preocupan tantas otras cosas del mundo, que nos preocupe más nuestra vida eterna, que es lo más importante, que para eso vinimos a la tierra, para decidir qué vamos a hacer de si vamos a ganar el premio o no vamos a ganar la condenación. Todo depende de nuestra vida y si queremos seguir las enseñanzas de Jesús o no. Bueno, entonces el primer tormento es la pérdida de Dios. O sea, perderlo para siempre, perder su amor para siempre. El segundo tormento, el continuo remordimiento de conciencia. O sea, esto de siempre estar en la mente. Ustedes se han fijado cuando alguien comete un pecado, y sobre todo un pecado grave, que nuestra conciencia, o sea, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos está repitiendo y repitiendo lo que hicimos mal. Y sobre todo si es un pecado grave. Sí, nos está diciendo, ¿para qué? Para que nuestra alma se arrepienta y pida perdón y cambie de vida y se acerque a la confesión con un corazón humilde, arrepentido, con el propósito de cambiar, de dejar esa vida de pecado. Pero ahí en el infierno siempre tendrán ese remordimiento de conciencia, no los dejará tranquilos. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene aquí en la tierra remordimiento de conciencia por algún pecado grave que ha cometido, nos están leyendo aquí y a veces no podemos ni dormir. Imagínense lo que es eso. O sea, estar constantemente, para siempre, para toda la eternidad, teniendo ese remordimiento de haber rechazado a Dios, de haber sentido que mis pecados son mayores que la omnipotencia, que la misericordia de Dios. O sea, es tan grande la soberbia que uno se siente mayor que Dios, porque Dios no me puede perdonar, yo que soy una pobre miseria, y que mis pecados, aunque sean los peores del mundo, creo que no pueden ser perdonados por la soberbia que yo tengo. Entonces, cuidado. Y esas son las trampas del demonio, porque él cayó en el peor pecado, que es la soberbia. Y eso es lo que nos infunde a nosotros. Entonces, ese remordimiento de conciencia constante y para siempre. Tremendo, porque uno nunca, esa alma nunca estará en paz. Después, el tercero, aquel destino no cambiará jamás. O sea, esto es una decisión para siempre. Para siempre. No va a haber cambio, no va a haber segunda vuelta, no va a haber chance de arrepentirme después. O sea, mientras tenemos vida, sí. En el último instante de la vida, todavía alcanzamos a arrepentirnos, ya que es el momento en que mi alma muere y ya ahí decide si es Jesús o el demonio. Y ya cuando uno ya toma la decisión, ya no hay vuelta atrás.
Eso es lo que hay que tener claro, no hay vuelta atrás. Entonces este destino no cambiará jamás. Para toda la eternidad, las almas condenadas se quedan en el infierno. Es algo que nos cuesta entender, pero así es. Aprovechemos ahora el tiempo de misericordia. Dice, el cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. O sea, este fuego espiritual que incendia nuestra alma con la ira divina. O sea, siento la ira de Dios, porque yo, en vez de haber aceptado su amor, lo rechacé. Entonces voy a sentir siempre ese juicio, esa ira, ese enojo de Dios sobre mí. Es lo que voy a sentir siempre. Qué cosa más espantosa. No sé cómo será sentir eso. Porque hoy en día siempre sentimos su misericordia. Si nos acercamos a Él, le pedimos perdón, sentimos su misericordia, sentimos su amor. ¿Cómo será sentir su ira, su enojo? Cuando a veces, imagínense un niño pequeño que un papá lo regaña fuerte y siente ese dolor del enojo del papá. O un hijo grande que siente el regaño del papá, un regaño fuerte por algo mal que hizo, pero esto multiplicado por miles. Y es algo que no cambiará jamás. Y que siempre sentirá esa ira de Dios. En vez de sentir su misericordia, sentirá la ira de Dios. Después, el quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad de los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. O sea, es una oscuridad permanente. Jesús es la luz, Él es la luz del mundo, pues allá con el demonio será en el infierno la oscuridad permanente. Pero con todo y que hay oscuridad, todas las almas condenadas se ven y ven el pecado que cometió el otro. ¿Sí? Entonces, ahí unos sentirán vergüenza de su pecado, de ver en qué cayó cada quien. En vez de buscar la luz que es Jesús y que Él nos llevará al Padre, en vez de buscar esa luz que iluminará nuestra alma, esas almas condenadas caen en la oscuridad para siempre. Y siempre acompañados con el demonio. Y acompañado de todas las almas condenadas y con unas horribles figuras. Dice, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. Eso está tremendo. Y verse todas esas almas condenadas con sus figuras horribles. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. O sea, para siempre estar al lado del demonio. En vez de estar para toda la eternidad al lado de Dios, al lado de la Virgen María, al lado de todos los santos, al lado de todos los ángeles del cielo y de todas las almas que nos han precedido y que se han salvado, irse a condenar y estar siempre con el demonio, con todas las almas condenadas y con el demonio, siempre, con continua presencia a su lado. Eso debe ser espantoso. No sé cómo explicarlo. En esa oscuridad y viendo la figura más fea, más mala, de puro odio. Puro odio. Luego dice, el séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. O sea, el séptimo tormento es que el alma está con desesperación y con odio a Dios. ¿Desesperación qué es? Que perdió la esperanza de la salvación. O sea, imagínense si aquí a veces en la tierra nos sentimos por una situación difícil, a veces desesperados, porque a veces hemos sentido esa desesperanza de que qué horror, qué puedo hacer, no hay salida en una situación difícil, pero luego uno acude a Dios y Dios nos ayuda, ¿cierto? Bueno, pues aquí en esto es la desesperación tremenda y el odio a Dios. O sea, esas almas no sienten amor, no sienten arrepentimiento, no sienten el decirle, Dios mío, perdóname. No, porque eso sería un acto de humildad. Y allá no, allá es pura soberbia. Y es un odio a Dios. Y dice las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Puras groserías que se dicen mutuamente y que le dicen a Dios. ¿Sí? Y también en el sexto tormento decía un sofocante olor. O sea, un olor asqueroso, de maldad. O sea, la maldad tiene olor. Así como la Virgen María
Hay personas que sienten el olor a rosas cuando están en algún lugar de oración, que sienten la presencia de la Virgen, se siente el olor a rosas. Pues el demonio y todos los malos y todos los condenados tienen un olor sofocante, espantoso, muy malo, muy desagradable. Y estar siempre con ese mal olor. Y esta continua presencia del demonio, y después las maldiciones, las blasfemias y las imprecaciones, o sea, un odio constante a Dios, diciéndole blasfemias y groserías a Dios y entre todas las almas condenadas. Dice que estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. O sea, dependiendo con qué sentido he pecado, ahí es donde voy a tener el mayor sufrimiento. Cada quien, en la carne, en la lengua por andar hablando mal de la gente o criticando, en la mente por andar pensando mal de la gente, yo no sé, o en la vida, en los ojos por andar viendo cosas que no se deben, pecados de la carne, lo que o de las andar robando, lo que sea, yo no sé, Dios sabe, pero pensemos con cuál sentido hemos ofendido a Dios, con cuál hemos caído en pecado grave. Y ese va a ser el tormento tremendo para cada alma diferente, según con el sentido con el que ha pecado. Entonces, yo creo que con esto es como para que todos dijéramos: Señor, perdóname, te pido perdón, me arrepiento de corazón, y de verdad, con un corazón humilde y contrito, acercarme a la confesión lo antes posible. Y por lo pronto, irle pidiendo a Dios con un acto de contrición perfecto, para que Él vea el arrepentimiento profundo y verdadero de cada uno de nosotros. Luego dice: hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. O sea, hay calabozos, ¿sí? O sea, como cuevas, calabozos, y ahí están las almas, dependiendo con qué ha pecado, pues según eso tiene diferentes tormentos. Y dice: habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. O sea, Faustina, al ver esas terribles torturas, dice que hubiera muerto si Dios no lo hubiera sostenido. Ninguno de nosotros podría soportar ver el infierno. Moriríamos del espanto. Dice: que el pecador sepa con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Para que tengamos cuidado con qué sentido pecamos. Vista, oído, la lengua, cuidado, la carne, cuidado, ¿sí? La mente, bueno, los malos pensamientos, y andando, cuando uno piensa mal, uno habla mal de la gente, o critica, o juzga mal, o calumnia, cuidado, cuidado. Tenemos de verdad estar atentas con qué sentido cada quien cae, para que de verdad lo vayamos corrigiendo y tratamos de ir sometiendo ese sentido a vivir de una forma más virtuosa, a no caer tanto en esos pecados y tratar de ir dominando esos sentidos. Cada quien sabe en cuál cae, pero para no condenarnos, porque Faustina en otra ocasión, ella veía unas monjitas religiosas que estaban en el infierno porque con la lengua habían ofendido y habían criticado y habían hablado mal de la gente y estaban condenadas. Por la lengua se habían condenado, para que nosotros tengamos cuidado cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando blasfemamos, cuando calumniamos, cuando decimos groserías, o palabras de odio, de rencor, de venganza, lo que sea. Cuidado. Bueno, dice aquí Faustina: lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Dice: yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. O sea, la odiaban en ese momento, bueno, y siempre la odiaron aquí en la tierra, ¿sí? Pero por orden de Dios no le pudieron hacer nada. Y dice una cosa muy importante. Dice: he observado una cosa, la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. O sea, tenemos que estar muy atentos con esto, porque es la trampa del demonio del siglo XX y del siglo XXI. Hacernos creer que el infierno no existe y que él tampoco.
Y creemos que todo en la vida es relajado, que no pasa nada, si Dios siempre es misericordioso. Dios es siempre misericordioso con las almas que se arrepienten y que piden perdón y que quieren cambiar de vida. Y con un corazón profundo, humildemente arrepentido, pedirle perdón. Pero las almas soberbias, que no se acercan a Dios, que se han vuelto duras y que no piden y no se arrepienten de sus pecados, ¿cómo Dios va a perdonar a un alma que no le pide perdón? O sea, Él quiere perdonarla, Él quiere darle su misericordia, pero necesita que el alma la pida, solicitar su misericordia. Con un corazón humilde y arrepentido, no en la soberbia, no solicitar la misericordia de una forma soberbia, no, arrepintiéndome de corazón. Por eso yo les recomiendo hoy hacer un verdadero profundo acto de contrición y revisar bien nuestra vida y pedirle perdón a Dios de todo corazón, de verdad arrepintiéndonos de todos los pecados y acercarnos a la confesión lo antes posible. Y si vemos personas muriendo, ¿cómo ayudarlas? Rezando la coronilla a su lado, la coronilla de la Divina Misericordia, y llevarle a un sacerdote lo antes posible. Entonces, voy a leer algún otro párrafo en el cual Faustina habla de las almas pues, que se han condenado, ¿sí? O de las almas del infierno. Dice aquí: hija mía, le dice Jesús, deseo que dependas del confesor en las cosas más pequeñas. Tus más grandes sacrificios no me agradan si los haces sin el permiso del confesor, y al contrario, el más pequeño sacrificio tiene una gran importancia a mis ojos si tiene el permiso del confesor. Las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos si son fruto del propio arbitrio, y muchas veces no concuerdan con mi voluntad, mereciendo más bien un castigo y no un premio. Mientras la más pequeña acción tuya, con el permiso del confesor, es agradable a mis ojos y me es inmensamente querida. Convéncete de esto para siempre. Vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo, debes saber que por ti misma no puedes nada. O sea, Jesús le está hablando a Faustina de que siempre vigile sin cesar, porque todo el infierno está en contra de ella por la obra de la Divina Misericordia, porque muchas almas se iban a alejar de la boca del infierno por la Divina Misericordia, al conocer el mensaje de la Divina Misericordia, al rezar la coronilla. O sea, primero Jesús le habla de que tiene que hacer todo bajo la obediencia del confesor, de su director espiritual. Aunque hiciera muchas obras grandes, si no es con el sello de la obediencia, no es agradable a Dios. Y eso lo tenemos que saber para nosotros. Dios no quiere obras grandes de nosotros. Quiere que nos toca según nuestro estado de vida, como mamá, como esposa, como hija, como religiosa, donde estemos, que todo sea según la obediencia a nuestro estado de vida, ¿sí? Pero lo que sí le dice a Faustina es que los demonios la odiaban a ella porque muchas almas se iban a alejar de la boca del infierno, o sea, estaban a punto de caer al infierno y no cayeron por conocer el mensaje de la Divina Misericordia. Y eso nos toca a nosotros darlo a conocer. Este mensaje de misericordia, hablar a Dios, hablar a las almas de Dios, decirle cuánto Dios los ama, cuánto Dios las está esperando a todas. Dios no rechaza nunca un alma, aunque sea el peor pecador del mundo, si esa alma se arrepiente de corazón y le pide perdón. Entonces, y de enseñar la coronilla, y rezar la coronilla por los demás, por la conversión de los demás. Eso es una gran forma de ayudar a que las almas se salven, que no se condenen. A ver qué más nos dice Faustina sobre este tema. Nos dice aquí, nos cuenta, por la noche mientras escribía, oí en la celda esta voz: no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí, de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras: cuando salgas te destruiremos, no nos atormentes. Cuando miré, vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horriblemente feo es Satanás. Pobres las almas que tienen que vivir en su compañía. Verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. O sea, los demonios le estaban tentando para que ella no hiciera lo que Jesús le pedía sobre la Divina Misericordia, ¿sí? Y ella ve al demonio y ve lo horrible que es.
Y entonces dice que el peor tormento es ver al demonio, que eso es lo peor que hay. Imagínense, y ella nos relataba que las almas que están en el infierno ven continuamente al demonio, lo tienen siempre su presencia, están siempre a su lado. Entonces, ya eso es un tormento espantoso, verlo siempre. Y en otra ocasión, Faustina vio en el convento a unos demonios circulando y les dijo, ¿qué hacen aquí? Y ellos le dijeron, buscamos a las almas ociosas, porque las almas ociosas son las más fáciles de caer, para que nosotros tratemos de evitar el ocio y hacer las cosas que cuando uno está ocioso uno empieza a hacer cosas malas, ¿sí? Cuidado con el celular viendo cosas malas. La gente que anda muy ociosa, que no tiene trabajo que hacer, buen trabajo, un trabajo digno, ¿sí? Ya sea en la casa, en la oficina, donde les corresponda, pero hacer nuestro trabajo, pierde el tiempo mucho en las cosas del celular. Cuidado, porque ahí la gente empieza a caer en trampas del demonio. Los demonios andan buscando las almas que andan ociosas. Y muchas almas ociosas se meten en el celular a ver cosas que no son de Dios. Y ahí el demonio las va atrapando a través de los sentidos. Cuidado. Entonces ya vimos, Faustina ya nos contó su estadía en el infierno cuando fue llevada por su ángel de la guarda. Nos relató cómo es, para que nosotros sepamos y para que no digamos que el infierno no existe y que nadie ha estado allí. Ella por algo lo cuenta y lo escribe por orden de Dios. Y es para alertarnos a nosotros. O sea, ella lo deja escrito para avisarnos a nosotros y para que creamos y entendamos que el infierno existe, que es una trampa del demonio hacer creer que el infierno no existe y que todo es relajado y que qué importa y que para qué cumplo los mandamientos y que para qué me preocupo por mi alma si al fin que Dios es tan bueno. Dios es totalmente bueno y misericordioso, pero el momento de la muerte es el momento de nuestro juicio particular. Y Él es justo y es misericordioso, las dos cosas. Y el momento de la muerte es el momento de la justicia. Entonces aprovechemos el tiempo de misericordia ahora, mientras tenemos vida. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Y ayudemos a los demás a morir acogiendo a la divina misericordia, rezando la coronilla al lado de ellos, o aunque estemos lejos, lo ofrecemos por esa alma. Y así ayudar a que las almas se salven y no se condenen. Recuerden que esa es la finalidad de nuestra vida, que nuestra alma llegue a Dios, que no se condene, porque si se condena, ya, esa alma se perdió para siempre. Y es un dolor muy grande para Jesús, que Él muere en la cruz para salvar a toda la humanidad, y las almas que se condenan no sacan provecho de la sangre derramada por Jesús y de todos sus sufrimientos que Él padeció por nosotros en la cruz. Entonces, estemos atentos, estemos alertas, y no caigamos en las trampas del demonio, que Él quiere tener un reino mayor que el de Dios. Cosa que no va a ser posible, pero Él no deja de hacer su lucha todo el tiempo, todos los días, a cada instante. Estemos cerca de Jesús, cerca de la Virgen María, cerca de los sacramentos y viviendo y cumpliendo los 10 mandamientos por amor a Dios. Siempre digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.